Nunca le confesé a mi esposa infiel que en otra vida fui parte de un grupo de élite, entrenado para actuar en las sombras. Para ella, siempre fui un hombre común, alguien rutinario, aburrido, pero una noche la escuché susurrar por teléfono. No te preocupes, él no sospecha nada. Mañana, cuando todo esté en marcha, parecerá un simple asalto fallido. No fue la ropa ajena en nuestro cuarto ni las excusas repetitivas lo que me alertó. Fue ese susurro, un eco de traición que desgarró mi mundo. El sábado por la noche, el aire estaba cargado con el aroma de la lluvia reciente. Sentado en mi coche, revisaba fotos antiguas en mi teléfono cuando vi la notificación. Alerta de seguridad. Movimiento detectado en el patio trasero. Fruncí el ceño. Jessica no debía estar en casa y yo tampoco esperaba visitas. Con un toque, abrí la transmisión en vivo. Mi corazón se detuvo. Ahí estaba ella, iluminada por la tenue luz del patio, acompañada de un hombre que nunca antes había visto. Cabello oscuro, chaqueta de cuero, una presencia confiada, casi prepotente. Vi cómo se inclinaba hacia ella. Sus labios se encontraron y mi estómago se cerró como un puño. No fue un beso rápido, sino un acto cargado de intimidad. Pero lo que realmente hizo que la sangre se helara en mis venas fue su risa posterior, baja y cruel. Y luego sus palabras: no te preocupes, es demasiado ingenuo para darse cuenta. Apreté el volante hasta que mis nudillos se volvieron blancos. Todo lo que alguna vez sentí por ella se desmoronó en un instante, pero no irrumpí en la casa, no aún. En su lugar apagué la transmisión y me quedé allí, respirando hondo, dejando que mi entrenamiento tomara el control. Porque esto no era solo una traición, era una amenaza. Salí del coche y caminé bajo la llovizna hasta mi hogar, moviéndome con la misma precisión con la que me enseñaron en mis días de servicio. Me quedé en las sombras, escuchando. Pronto nos desharemos de él, dijo ella con frialdad. Solo tenemos que ser cuidadosos, respondió él. ¿Deshacerse de mí? Mi respiración se volvió más pausada, más controlada. Rodeé la casa hasta una ventana, donde los observé en la cocina. Jessica servía vino, mientras su amante la miraba con una sonrisa burlona. No es un problema, dijo ella con confianza. Es inofensivo, una oveja, no un lobo. Esa frase encendió algo en mí. Me alejé sin hacer ruido y me dirigí al cobertizo. Allí, entre el polvo y el olvido, encontré lo que necesitaba. Una vieja bolsa con herramientas que no había tocado en años. Un grabador compacto, binoculares, guantes, antiguos hábitos que nunca desaparecieron del todo. Me acerqué a la casa de nuevo y coloqué discretamente el micrófono cerca de la ventana. Todo está listo, dijo él. Después de mañana tendrás tu nueva vida. Y él será solo un recuerdo lejano. No solo me estaban engañando, estaban conspirando para matarme. Y lo peor de todo, ella creía que yo no me daría cuenta. Creía que seguía siendo el hombre dócil que había aparentado ser durante años, pero había cometido un error fatal: subestimarme. Me retiré en silencio, mi mente ya organizando los siguientes pasos. Esto ya no era solo una traición, era una misión. Y si algo había aprendido en mi vida anterior, es que los lobos no avisan cuando atacan. Conduje hasta un motel en las afueras de la ciudad y me registré con un nombre falso. Me senté en la cama, revisando la grabación una y otra vez. Jessica no tenía idea con quién se había metido, pero pronto lo descubriría. Cada palabra de Jessica, cada risa cruel, cada plan susurrado se clavaba en mi pecho como un puñal. Pero el entrenamiento es el entrenamiento, y años en las sombras me enseñaron a convertir el dolor en acción. Configuré mi laptop y comencé a trabajar. Primero, necesitaba establecer una rutina que no levantara sospechas. Jessica pensaba que era predecible, una oveja. Bien, usaría eso a mi favor. Le envié un mensaje. Surgió una emergencia en el trabajo. Estaré fuera toda la noche. No me esperes despierta. Su respuesta llegó casi inmediatamente. No te preocupes, cariño. Cuídate. Podía imaginar su sonrisa satisfecha mientras escribía eso, probablemente aún en los brazos de su amante. La rabia amenazaba con nublar mi juicio, pero la contuve. Esta no sería una venganza impulsiva. Sería metódica, calculada, devastadora. Las siguientes horas las pasé estableciendo mi centro de operaciones en la habitación del motel. Pantallas, equipos de vigilancia, todo lo que necesitaría para comenzar mi investigación. Mi primer objetivo: identificar al hombre de la chaqueta de cuero. No fue difícil. Jessica era descuidada, confiada. Una búsqueda rápida en sus redes sociales reveló conexiones recientes. Marco Ramírez, dueño de un gimnasio local. Pero algo en su perfil no cuadraba. Demasiado pulido, demasiado perfecto, como una fachada. Profundicé más. Hackear el sistema de seguridad de nuestra casa
Fue sencillo. Después de todo, yo lo había instalado. Las grabaciones de las últimas semanas revelaron un patrón. Jessica y Marco no solo se encontraban en casa. Había otros lugares, otras personas involucradas. Mientras revisaba las grabaciones, algo llamó mi atención. En una de ellas, Marco hablaba por teléfono en el jardín, creyéndose solo. Sí, esta es igual que las otras. Confía demasiado. En un mes estará hecho. ¿Las otras? Mi sangre se heló. Esto era más grande que una simple infidelidad. Al amanecer, ya tenía un plan inicial. Primera fase, vigilancia. Necesitaba entender la extensión completa de su operación. Segunda fase, documentación. Cada movimiento, cada conversación, cada encuentro sería registrado. Y finalmente, la fase 3, exposición. Pero antes, necesitaba establecer mi coartada. Llamé a mi jefe en mi trabajo de fachada, una empresa de seguros donde supuestamente era un simple analista de riesgos. Mike, necesito trabajar desde casa las próximas semanas. Proyecto especial. Claro, John, tus números siempre son buenos. Tómate el tiempo que necesites. Perfecto. Ahora podría moverme libremente sin levantar sospechas. Esa tarde regresé a casa como si nada hubiera pasado. Jessica estaba en la cocina preparando café. Me recibió con un beso en la mejilla, actuando como la esposa perfecta. Noche difícil en el trabajo, amor. Lo usual, respondí, forzando una sonrisa. Informes, reuniones de emergencia. Deberías buscar algo menos estresante, sugirió, sus ojos brillando con falsa preocupación. No me gusta verte tan cansado. Tal vez tengas razón, respondí, pensando en la ironía de sus palabras. No tenía idea de lo estresante que su vida estaba a punto de volverse. Mientras ella se preparaba para ir a trabajar, comencé a implementar la primera fase de mi plan. Coloqué discretamente dispositivos de rastreo en su auto y en su teléfono de respaldo, pequeños, imperceptibles, pero increíblemente efectivos. También instalé nuevas cámaras en la casa, ocultas incluso del sistema principal de seguridad. Jessica y Marco podrían desactivar las cámaras visibles, pero nunca sabrían de estas. A medida que pasaban los días, un patrón comenzó a emerger. Marco no era el único involucrado, había otros, un grupo de personas que se reunían regularmente en su gimnasio, y todas compartían algo en común. Estaban casadas con personas adineradas o en posiciones de poder. Una noche, mientras monitoreaba sus movimientos, intercepté una conversación que confirmó mis sospechas. Jessica hablaba con otra mujer en el gimnasio. Es como los otros, Amanda. Confía ciegamente en mí. Cuando terminemos, no sabrá qué lo golpeó. ¿Estás segura de que no sospecha nada?, preguntó Amanda. Jessica rió. Ese sonido que ahora me revolvía el estómago. John, por favor, es un cordero. Pasa sus días en esa aburrida oficina de seguros, viviendo una vida mediocre. No tiene idea de con quién está tratando. ¿Cuántos van ya con John?, preguntó Amanda. Serían 5, y cada vez se vuelve más fácil. 5. 5 matrimonios destruidos. 5 vidas arruinadas por lo que parecía ser una elaborada estafa matrimonial. Pero había algo más, algo que aún no podía ver completamente. Esa noche, mientras Jessica dormía, profundicé más. Busqué bases de datos que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Amanda Vega resultó ser una mujer con un historial interesante. 3 matrimonios, todos terminados abruptamente. Sus exmaridos habían perdido todo en divorcios devastadores. El patrón comenzaba a aclararse. No solo eran infieles, eran depredadores. Buscaban objetivos específicos, personas con dinero o información valiosa, personas que, como yo, parecían inofensivas. Se casaban, ganaban su confianza y luego lo destruían todo, pero cometieron un error crucial. Me eligieron a mí. Mientras observaba a Jessica dormir, una calma fría se apoderó de mí. No sería una víctima más en su lista. No sería otro nombre en su archivo de conquistas. Sería el que lo cambiaría todo. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a un número que no había usado en años. Era hora de contactar a algunos viejos amigos. Esta oveja estaba a punto de mostrar sus colmillos. Nota cuando desaparecen pequeñas cantidades de dinero de nuestras cuentas. Mi sangre hervía, pero mantuve la calma mientras observaba. Por supuesto que había notado el dinero faltante. Cada centavo estaba documentado. ¿Y qué hay de los otros objetivos?, preguntó Amanda, siempre la estratega. Marco desplegó varios archivos sobre su escritorio. Fotografías, informes financieros, historiales personales. Me sorprendió ver mi propia foto entre ellos. Tenemos 3 potenciales, explicó. Todos siguen el perfil, exitosos pero ingenuos, sin familia cercana, con activos considerables. El truco, continuó Jessica, es encontrar
encontrar a los que no harán preguntas, los que están tan desesperados por amor que ignorarán las señales. Las risas que siguieron eran frías, calculadoras. Estas personas no solo destruían matrimonios, cazaban sistemáticamente a sus víctimas. Esa noche, mientras procesaba la información, recibí una respuesta a mi mensaje anterior. Era de Carlos, un viejo contacto de mis días en la agencia. Tu corazonada era correcta, decía el mensaje. Marco Ramírez no existe antes de 2018. Su nombre real es Miguel Ángeles. Tiene antecedentes por fraude en 3 países. Adjunto venían varios archivos, fotografías de Miguel Marco en diferentes países, con diferentes nombres. En cada lugar, el patrón era el mismo. Establecía un negocio legítimo como fachada. Reclutaba mujeres atractivas y juntos se dedicaban a estafar a hombres adinerados a través de matrimonios fraudulentos. Pero había algo más oscuro. En 2 casos, las víctimas habían muerto en accidentes después de descubrir el engaño. No eran simples estafadores, eran depredadores letales. Me levanté y me serví un whisky, necesitando un momento para procesar todo. Jessica no era solo una esposa infiel, era una profesional del engaño. Cada momento de nuestro matrimonio había sido una mentira cuidadosamente construida. El sonido de un auto estacionando me alertó. Jessica llegaba a casa. Rápidamente cerré todos los archivos y retomé mi papel de esposo trabajador. ¿Sigues despierto?, preguntó al entrar, su voz dulce y preocupada. Deberías descansar, amor. Solo termino esto, respondí fingiendo un bostezo. ¿Qué tal la clase? Agotadora. Sonrió estirándose dramáticamente. Pero gratificante. Estamos ayudando a mucha gente a cambiar sus vidas. Me alegro, dije, pensando en la ironía de sus palabras. Esa noche, mientras Jessica dormía, comencé la segunda fase de mi plan. No bastaba con exponer sus engaños actuales. Necesitaba desenmascarar toda la operación. Contacté a más personas de mi pasado, excompañeros que me debían favores, especialistas en rastreo y vigilancia. En pocas horas, teníamos equipos siguiendo a cada miembro del grupo. Las piezas comenzaron a encajar. El gimnasio no era su única operación. Tenían conexiones con bufetes de abogados especializados en divorcios, investigadores privados corruptos, incluso un juez que parecía fallar sistemáticamente a favor de sus clientas. Pero lo más revelador fueron los registros financieros. El dinero de sus estafas no iba solo a cuentas personales. Había transferencias a empresas fantasma, propiedades en el extranjero, inversiones ocultas. Esto era una operación criminal a gran escala. Una tarde, mientras monitoreaba sus actividades, intercepté una conversación entre Jessica y Marco que me heló la sangre. ¿Estás segura de que es el momento?, preguntó él. John parece más atento últimamente. Es el momento perfecto, respondió Jessica. Ha estado tan ocupado con su proyecto en casa que ni siquiera nota cuando reviso sus archivos. No tiene nada especial, solo el trabajo aburrido de siempre. ¿Y el plan B? Todo listo. Si empieza a hacer preguntas incómodas, tenemos la solución preparada. Será rápido y limpio como los otros. Mi mente volvió a los accidentes en los archivos. No solo planeaban estafarme, tenían un plan de contingencia para eliminarme si las cosas salían mal. Esa noche, mientras Jessica dormía plácidamente a mi lado, tomé una decisión. No sería suficiente con exponer sus crímenes actuales. Necesitaba desmantelar toda la organización, pero de una manera que les hiciera sentir el mismo dolor que habían infligido a otros. Comencé a preparar una trampa elaborada. Cada miembro del grupo tendría su propio final, diseñado para explotar sus mayores miedos y debilidades. Para Amanda, la veterana que se enorgullecía de su astucia, preparé un rastro de evidencias falsas que la llevarían a desconfiar de sus compañeros. Para Elena y Carmen, las más nuevas en el grupo, diseñé una serie de coincidencias que las harían creer que estaban siendo traicionadas por Marco y Jessica. Y para Marco, el maestro manipulador, preparé algo especial. Usando mis contactos, comencé a filtrar información sobre su pasado, sembrando dudas sobre su lealtad entre sus socias. Pero para Jessica, tenía planes diferentes. Ella no solo había traicionado un matrimonio, había traicionado mi confianza, mi amor, mi vida entera. Su despertar sería el más doloroso de todos. Mientras trabajaba en los detalles de mi plan, recordé algo que mi instructor en la agencia solía decir: la mejor venganza no es la más violenta, sino la que hace que el enemigo se destruya a sí mismo. Jessica y su grupo estaban a punto de aprender esta lección de la manera más dura posible. Y yo, el cordero que habían elegido como presa fácil,
sería el pastor que los guiaría hacia su propia destrucción. Frunció el ceño distraída. La he visto preocupada. Dice que su esposo está actuando diferente, más atento de lo normal. Mi corazón dio un vuelco. Jessica había notado cambios en mi comportamiento. Imposible. Había sido meticuloso en mantener mi actuación del esposo ingenuo. Llámala, ordenó Marco. Necesitamos hablar los tres. Mientras esperaban, observé cómo Amanda sacaba su teléfono y enviaba un mensaje. Gracias a mi software de interceptación, pude leerlo en tiempo real. Algo no está bien. Marco está nervioso. Ten cuidado con E y C. El mensaje iba dirigido a un número que no reconocí. Interesante. Parecía que Amanda tenía sus propios secretos. Jessica llegó 15 minutos después, luciendo impecable en su ropa de ejercicio. La observé saludar a Marco con un beso que duró demasiado tiempo para ser profesional. Hubo un tiempo en que esa visión me habría destrozado. Ahora solo sentía una fría satisfacción al saber lo que venía. ¿Qué tan bien conoces realmente a tu marido?, preguntó Marco sin rodeos. Vi como Jessica se tensaba ligeramente antes de soltar una risa forzada. John, por favor, lo conozco mejor que a mí misma. ¿Estás segura? Porque últimamente han estado pasando cosas extrañas y necesitamos estar seguros de que no hay filtraciones. Jessica casi se ahogó de la risa. ¿Mi John? ¿El hombre que se disculpa con las plantas cuando las riega demasiado? Ese John, por favor, Marco, es prácticamente inofensivo. Si supiera que cada momento de torpeza había sido calculado, cada gesto parte de una actuación mayor. El esposo torpe y considerado era mi mejor disfraz, y ella había caído completamente en la trampa. Has estado revisando sus archivos como te pedí, ¿verdad?, insistió Marco. Por supuesto, son tan aburridos como él. Informes de seguros, correos del trabajo, facturas. Nada interesante. Exactamente lo que quería que encontrara. Había creado toda una identidad digital falsa, llena de documentos mundanos y correos insípidos. El verdadero trabajo lo hacía desde equipos que ella nunca encontraría. Necesito que profundices más, ordenó Marco. Algo no está bien. Estas coincidencias son demasiadas. La reunión continuó por más de una hora. Elena y Carmen se unieron eventualmente y observé con satisfacción cómo cada una mostraba señales de estrés y paranoia. Las pequeñas dudas que había plantado estaban creciendo. Elena mencionó irregularidades en sus cuentas bancarias, cortesía mía. Carmen expresó preocupación por emails extraños que había recibido, también obra mía. Y Amanda simplemente observaba a todos con creciente sospecha, exactamente como había planeado. Mientras tanto, en casa, mantuve mi rutina normal. Cuando Jessica regresó esa noche, estaba visiblemente tensa. La observé mientras preparaba la cena. Sus movimientos más bruscos de lo normal, su mente claramente en otro lugar. ¿Día difícil?, pregunté inocentemente. Solo cansada, respondió forzando una sonrisa. El trabajo en el gimnasio puede ser agotador. Deberías reducir tus horas, sugerí, sabiendo que la idea la horrorizaría. Podríamos pasar más tiempo juntos. Como esperaba, vi un destello de pánico en sus ojos. No, me gusta mantenerme ocupada. Además, estás tan concentrado en tu proyecto, ¿cierto? Cierto, asentí volviendo a mi laptop. Por cierto, ¿has visto mi USB azul? Tenía algunos archivos del trabajo que necesito. Era una prueba. El USB en cuestión era un señuelo que había dejado deliberadamente en mi escritorio, lleno de archivos aparentemente importantes, pero en realidad cuidadosamente fabricados. No, amor, ¿estás seguro de que lo dejaste en casa? Mentirosa. La había visto a través de las cámaras copiando los archivos esa misma tarde, probablemente siguiendo las instrucciones de Marco de profundizar más. Esa noche, mientras Jessica dormía, recibí varios mensajes encriptados. La información que había filtrado sobre el pasado de Marco comenzaba a circular en los círculos correctos. Sus antiguos enemigos pronto sabrían exactamente dónde encontrarlo. Pero eso era solo el comienzo. La verdadera obra maestra estaba por venir. Durante semanas había estado trabajando en algo especial, algo que haría que el grupo implosionara desde dentro. Utilizando la información recopilada durante mi vigilancia, había creado un elaborado rastro de evidencias falsas. Documentos, fotografías, grabaciones, todo cuidadosamente manipulado para sugerir que uno de ellos era un informante trabajando con las autoridades. La belleza del plan era que cada pieza de evidencia podía interpretarse de múltiples maneras. Amanda parecería la traidora a los ojos de Marco. Elena y Carmen sospecharían una de la otra. Y Jessica comenzaría a dudar de todos, incluso de su precioso Marco. También había estado trabajando en otro frente. El hermano de Peterson, la víctima del accidente, había estado recibiendo anónimamente pruebas sobre la verdadera naturaleza de la muerte de su hermano.
Pronto estaría listo para testificar. Todo estaba conectado. Cada movimiento, cada pieza de información filtrada, cada coincidencia estaba diseñada para crear un efecto dominó. Cuando todo explotara, el grupo no solo se destruiría, se despedazaría entre ellos. Jessica se movió en sueños, murmurando algo ininteligible. La miré, recordando cuando su presencia a mi lado me traía paz en lugar de repulsión. ¿Cuánto de nuestro matrimonio había sido real? ¿Alguna vez había sentido algo genuino por mí o todo había sido parte de su elaborada actuación? No importaba ya. La Jessica que creí conocer y amar nunca existió. Era una construcción, una máscara diseñada para atrapar a otro cordero ingenuo. Pero este cordero resultó ser un lobo con paciencia infinita y una memoria muy larga. Mientras preparaba los últimos detalles de mi plan, recordé una lección crucial de mi entrenamiento. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la justicia requiere precisión quirúrgica. Mañana comenzaría la siguiente fase. Las grietas en su organización se convertirían en fisuras, y las fisuras en abismos. Cuando todo terminara, cuando el polvo se asentara, Jessica y su grupo aprenderían la lección más importante de todas. Las apariencias engañan, y a veces, la presa más dócil resulta ser el depredador más peligroso. La noche avanzaba mientras finalizaba los últimos detalles. En pocas horas comenzaría a filtrar la información más devastadora. Documentos que sugerían que alguien del grupo había estado desviando fondos durante años. Fotografías manipuladas que mostraban encuentros secretos entre diferentes miembros. Conversaciones grabadas y editadas para crear la ilusión de traición. Cada pieza estaba diseñada para explotar las inseguridades y paranoias específicas de cada miembro del grupo. El amanecer del día siguiente trajo consigo el inicio del caos que había planeado meticulosamente. Me encontraba en mi estudio, no me siento fingiendo trabajar en mi proyecto, cuando los primeros mensajes comenzaron a llegar al grupo de WhatsApp que había hackeado semanas atrás. Necesitamos reunión urgente, escribió uno de ellos. Observé a Jessica mientras leía el mensaje con la taza de café a medio camino de sus labios. Sus dedos se crisparon sobre la pantalla, una reacción imperceptible para cualquiera que no la estuviera estudiando. Amor, tengo que irme, anunció con una prisa inusual, dejando a un lado el desayuno. ¿Todo bien?, pregunté con fingida indiferencia, mis ojos clavados en la laptop. Sí, solo un problema con el sistema de reservas en el gimnasio, respondió evitando mi mirada. No me esperes para almorzar. Su compostura, siempre impecable, mostraba una ligera fractura cuando salió por la puerta. Encendí la pantalla de mi computadora y, a través de las cámaras de seguridad, la vi llegar 20 minutos después al gimnasio. En la oficina de Marco, el ambiente era tenso, incluso a través de la imagen fría de la pantalla. Esto llegó esta mañana, anunció Marco, proyectando un correo electrónico en la pantalla. El documento adjunto mostraba estados de cuentas sospechosos, transferencias desde las cuentas del grupo hacia una offshore. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena con la voz entrecortada. ¿Quién ha estado moviendo ese dinero? Marco dejó caer la respuesta como un golpe seco. Eso es lo que quiero saber. Amanda, siempre analítica, estudió los números. Estas transacciones coinciden con nuestras operaciones más grandes, murmuró. Alguien ha estado desviando un porcentaje de cada ingreso. No uses esa palabra, espetó Carmen nerviosa. ¿Eso es lo que te preocupa?, replicó Jessica con frialdad. La terminología, las miradas desconfiadas se cruzaban, la paranoia creciendo como lo había planeado. Hay más, continuó Marco, arrojando un sobre manila sobre la mesa. Las fotografías se deslizaron ante ellos. Encuentros comprometidos, reuniones que nunca debieron haber ocurrido, pero yo sabía la verdad. Eran solo imágenes editadas cuidadosamente. Una comida casual convertida en una reunión clandestina. Una conversación inocente, manipulada hasta parecer una conspiración. Esto es ridículo, protestó Amanda, pero su voz traicionó su miedo. Alguien nos está tendiendo una trampa. Marco exhaló pesadamente. ¿Lo es?, cuestionó. Porque según estos documentos, alguien ha estado en contacto con la policía. Y curiosamente, Amanda, eres tú quien aparece en la mayoría de estas fotos. El rostro de Amanda palideció. ¿Me estás acusando? Su voz se quebró por primera vez. Después de todo lo que he hecho por este grupo, Marco se encogió de hombros. No lo sé, dijo con amenaza velada. ¿Debería? Jessica permaneció en silencio, sus ojos calculadores moviéndose de un
rostro a otro, su mente trabajando a toda velocidad. Tal vez deberíamos calmarnos, sugirió Elena en su eterno papel de mediadora. Podría ser un malentendido, pero Marco no estaba de humor para concesiones. Golpeó la mesa con fuerza. Esto también es un malentendido. En la pantalla, un informe policial. Correos electrónicos de un informante anónimo con la policía, referenciando el caso Peterson. Los emails eran falsos, por supuesto, pero había sido meticuloso al hacerlos creíbles. Alguien ha estado hablando, dijo Marco, su voz como una navaja. Alguien que conoce detalles que solo nosotros conocemos. Y asumes que soy yo, disparó Amanda. Carmen, con su torpeza habitual, selló su destino. Eres la única que estuvo en ese caso desde el principio. Amanda se volvió hacia ella con una mirada asesina. Cuidado con lo que insinúas, advirtió. Todos tenemos secretos. Jessica, rompió el silencio Amanda con una sonrisa ladeada. ¿Quieres contarnos por qué has estado investigando vuelos a Sudamérica? Marco giró la cabeza. ¿Qué vuelos? Jessica parpadeó, su pálido desconcierto confirmándome que la trampa había funcionado. Había modificado su historial de búsqueda, llenándolo de registros de vuelos y propiedades en países sin tratados de extradición. Un pequeño detalle que sabía que tarde o temprano saldría a la luz. Creo que todos necesitamos ser honestos, advirtió Marco, porque alguien está jugando un juego muy peligroso. Las acusaciones explotaron. Elena fue arrastrada al fuego cruzado. Carmen perdió los estribos y los lazos que habían tardado años en tejerse comenzaron a deshilacharse en cuestión de minutos. Mientras tanto, yo mantenía mi papel de esposo trabajador. Envié un mensaje. ¿Todo bien, amor? ¿Quieres que te lleve almuerzo? La respuesta de Jessica fue breve. No, gracias. Muy ocupada. A media tarde, recibí la confirmación de mi contacto. La investigación sobre la muerte de Peterson sería reabierta. El momento de la segunda fase había llegado. Filtré más información. Correos alterados, registros bancarios falsificados, imágenes editadas con maestría. La belleza de mi plan era su ambigüedad. Cada dato podía interpretarse de varias formas, y cada interpretación sembraba más desconfianza. Desde mi pantalla, vi cómo el grupo se desmoronaba. Jessica, mi querida esposa traidora, también sentía la presión. Su inquietud era evidente. Miradas furtivas al teléfono, manos temblorosas. Y con razón. Al caer la noche, la paranoia había echado raíces. El grupo se dispersó, cada uno cargando con la duda como una sombra. Jessica llegó a casa tarde, visiblemente agotada. Se sirvió una copa de vino con manos temblorosas. ¿Día difícil? Pregunté sin apartar la vista de mi trabajo. No tienes idea, suspiró. Oh, pero sí la tenía. Tenía una idea muy clara de lo que había sucedido y de lo que estaba por suceder. Lo que estaba por venir era solo el inicio. Al amanecer, el grupo se encontraría irreparablemente fragmentado. La confianza, ese hilo invisible que los mantenía unidos, se había desvanecido por completo. En medio del caos, mientras cada uno buscaba traidores y conspiraciones, nadie se fijaría en el esposo devoto, el hombre silencioso e insignificante que tejía pacientemente la trampa que los atraparía a todos. Deberías descansar, sugerí amablemente a Jessica. Mañana será otro día, y vaya que lo sería. Un día que traería revelaciones inesperadas, fracturas en su mundo de apariencias. La venganza es un arte de paciencia, y yo había estado preparando mi obra maestra durante mucho tiempo. La mañana siguiente amaneció con un estallido informativo. La policía había detenido a un abogado vinculado con movimientos financieros turbios. Vi la noticia mientras desayunaba con Jessica. Ella casi se atragantó con el café al ver el titular. ¿Estás bien, amor?, pregunté con fingida preocupación. Con el rostro pálido, alcanzó su teléfono mientras los mensajes llegaban en avalancha a su grupo de WhatsApp. Sabía que el arresto no era casual. Había estado filtrando información a las autoridades, moviendo las piezas con cuidado, asegurándome de que nadie pudiera vincularme. Era solo una ficha más en mi meticuloso juego de dominó. Reunión de emergencia. Ahora, el mensaje de Marco resonó en todos los teléfonos. Jessica se levantó de la mesa con prisa, apenas tocando su desayuno. Tengo que irme. ¿Problemas en el gimnasio? ¿Otra vez con el sistema?, pregunté con naturalidad. Sí, no es nada complicado, balbuceó, recogiendo sus cosas. No me esperes para almorzar. La observé salir apresurada antes de encender mis monitores. Las cámaras del gimnasio mostraban un ambiente de tensión. Marco caminaba de un lado a otro como un depredador inquieto, mientras los demás llegaban. ¿Han visto las noticias?, preguntó apenas estuvieron todos.
Arrestaron a García, dijo Elena con voz temblorosa. ¿Crees que hablará? Por supuesto que hablará, espetó Amanda. La pregunta es, ¿quién lo entregó? Las miradas se dirigieron a Carmen, la más cercana a él en los últimos negocios. ¿Por qué me miran a mí?, protestó. No tengo nada que ver con esto. Curioso, intervino Marco. Mis fuentes dicen que te reuniste con él en privado la semana pasada. Era por un caso que tú me pediste que manejara, se defendió Carmen. Interesante, dijo Amanda, porque esta mañana recibí esto. Proyectó en la pantalla una citación policial. Elena empalideció. Amanda sonrió con frialdad. Como también sé de tus encuentros secretos con Marco, Jessica, hasta entonces en silencio, se enderezó. ¿Qué encuentros? Oh, ¿no lo sabías? Amanda disfrutó el momento. Tu adorado Marco ha estado muy ocupado. Esto es ridículo, intervino él. Estamos perdiendo el foco. No lo estamos. Jessica lo interrumpió. ¿Negocios, dices? ¿Como los que tenías conmigo? El ambiente se volvió asfixiante. Y luego, Amanda atacó de nuevo. Todos tienen secretos, como los tuyos, Jessica. ¿O debería mencionar ciertas transferencias a una cuenta en Panamá? Jessica se congeló. Eran reales, pero el destino que Amanda insinuaba, no. Otro pequeño ajuste que yo había hecho. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz la traicionó. La tensión escaló rápido. Las acusaciones volaban, cada uno desenterrando secretos. Elena intentó calmar la situación. ¿Esto es lo que quieren? ¿Quiénes?, la interrumpió Marco. Los que te han estado pagando por información, dijo Amanda. Elena palideció. Eso es mentira. Marco sacó documentos, transferencias, emails, fotografías, todos falsificados por mí. Alguien nos está vendiendo. Carmen se estremeció. ¿Nos están manipulando o estás tratando de cubrirte?, preguntó Amanda. Las voces se alzaron, las sospechas explotaron. Y entonces, el golpe final. Un email llegó a todos al mismo tiempo. Sé lo que hicieron y tengo pruebas. El caos que siguió fue una obra maestra. Marco acusó a Amanda. Amanda se volvió contra Elena. Elena se defendió exponiendo a Carmen. Jessica finalmente vio su mundo colapsar. Esto se acabó, dijo Marco con rabia. Tienen 24 horas para darme respuestas. Esa noche Jessica regresó a casa temblando. Se sirvió un whisky doble, sus manos apenas firmes. ¿Todo bien, amor?, pregunté desde mi escritorio. Sí, solo problemas en el trabajo. Me miró, dudó, pero no dijo nada. No sabía que su mundo estaba a horas de colapsar por completo, y que cuando el sol saliera, todo habría quedado expuesto. En medio del caos, mientras todos buscaban al traidor, nadie sospecharía del esposo tranquilo, el hombre que había orquestado su ruina desde las sombras. La venganza, después de todo, es un arte, y yo estaba a punto de completar mi obra maestra. El plan estaba en su fase final, solo quedaba un último movimiento, el golpe definitivo que haría que su imperio de mentiras colapsara. El día del ajuste de cuentas amaneció con una calma engañosa. Jessica despertó temprano, más de lo habitual. Observé cada uno de sus movimientos. Su lenguaje corporal reflejaba una tensión contenida, una conciencia de que algo iba mal. ¿Quieres que prepare el desayuno?, pregunté, desempeñando una vez más el papel de esposo servicial. No, no tengo hambre, murmuró distraídamente, revisando su teléfono. Las notificaciones llegaban sin cesar, inundando su pantalla con acusaciones, amenazas e intentos desesperados de formar alianzas. Sabía que el tiempo se agotaba y que las piezas del juego estaban a punto de caer en su lugar. ¿Estás segura de que estás bien?, insistí con un tono sutilmente preocupado. Jessica me miró por un momento y por primera vez en años vi algo genuino en sus ojos. Duda, miedo, quizás un atisbo de culpa. Abrió la boca para decir algo, pero en ese momento su teléfono sonó. Era Marco. Tenemos que vernos. Ahora. La vi palidecer al leer el mensaje. Se levantó apresuradamente. Tengo que irme. Por supuesto, respondí con una sonrisa cálida. Ten un buen día, amor. Esperé a que su auto se alejara antes de activar todas mis pantallas. Las cámaras del gimnasio mostraban al grupo reuniéndose en la oficina de Marco. La tensión en el aire era palpable. Alguien nos ha estado manipulando, dijo Marco con la voz tensa. Y creo que sé quién. Proyectó una serie de documentos en la pantalla. Eran archivos que yo había filtrado durante la noche, pruebas irrefutables de que todos habían estado traicionando a alguien dentro del grupo. ¿Qué es esto?, preguntó Amanda, aunque su expresión lo decía todo. Pruebas, respondió Marco, de que aquí todos son unos malditos traidores. Las acusaciones comenzaron a volar. Amanda se volvió contra Elena. Elena expuso los encuentros secretos de Carmen y Carmen reveló transacciones sospechosas de Jessica. El caos se desató. Jessica, sin embargo, guardaba silencio. Sus ojos recorrían la sala, su mente conectando las piezas. Demasiadas coincidencias, susurró finalmente. ¿De qué hablas?, preguntó Elena. Piénsenlo, continuó Jessica. El caso Peterson reabierto,
García arrestado, las cuentas expuestas, todo perfectamente sincronizado para hacernos pelear entre nosotros. ¿Insinúas que alguien ha estado orquestando esto?, preguntó Amanda, incrédula. Exactamente, confirmó Jessica con la voz firme. Y creo saber quién. En ese momento, mi teléfono vibró. Era hora. Con un solo comando activé el programa que había estado preparando durante semanas. En las pantallas del gimnasio comenzaron a aparecer documentos, conversaciones, imágenes, toda la verdad sobre sus operaciones expuesta en un solo instante. ¡No puede ser!, exclamó Marco, tratando desesperadamente de detener la transmisión. Pero ya era tarde. Los archivos se estaban enviando automáticamente a la policía, los medios y las víctimas de sus engaños. El imperio de mentiras estaba colapsando. Jessica me llamó. Respondí de inmediato. «Hola, amor», saludé con un tono diferente al que ella conocía. Ya no había necesidad de fingir. «¿Qué has hecho?», susurró. «Solo estoy devolviendo el favor», respondí con calma. La vi temblar en la pantalla. «John, por favor, ¿qué?», interrumpí. «¿Que no exponga sus crímenes? ¿Que no revele cómo han destruido vidas por dinero?». El silencio al otro lado fue ensordecedor. A través de las cámaras vi el horror en su rostro cuando comprendió su error. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. «La policía viene en camino», le informé. El pánico se extendió por la oficina. Marco intentaba borrar archivos. Carmen buscaba una salida. Elena lloraba. Jessica, en cambio, se quedó inmóvil. «Jessica», agregué, «el divorcio será fácil. No verás un centavo». En ese momento, la policía irrumpió en el gimnasio. Observé cómo eran arrestados uno por uno. Jessica dejó caer el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas. Apagué los monitores y me serví un whisky. Años de planificación culminaban en ese instante. Mi teléfono sonó de nuevo. «Está hecho», informó Carlos. «Todos los archivos han sido recibidos». Me acerqué a la ventana, observando la ciudad. «Realmente la amaba», susurré. «El amor nos hace vulnerables», dijo Carlos. «No», corregí, «nos hace fuertes, porque cuando nos traicionan, nos da una razón para luchar». El avión despegó. Atrás quedaba una historia de traición y venganza, y una lección. Nunca subestimes a la presa, porque podría ser el depredador más peligroso de todos.